Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Links y ahora con la salida de esta nueva caja, por fin está aquí con nosotros el Supernova Dragon, pero aún con este boss monster realmente poderoso, me creía si te dijera de que este no es el MVP del nuevo mazo de los resonadores, sino este de aquí. Porque sí, ha tenido que pasar un tiempo, no solo para que vuelva a subir un nuevo video, sino que de paso traerles esta nueva versión actualizada de los resonadores. Así que pasemos con el deck. Gracias a la nueva caja hay nuevas cartas que se añaden al mazo, como lo son Supernova, el Dragón Carmesí, Familiar Rojo y el propio Shiny Star, pero el campo que termina dejando el mazo es prácticamente el mismo, solo que gracias a la habilidad que nos da una cadena demoníaca de gratis en el campo si controlamos ya sea Nova o si nuestro oponente controla un monstruo. Ahora el mazo se ha convertido en esto, ¿no? En 30 cartas, y aparte obviamente estamos jugando staples, no solo de las que puede llegar a jugar el mazo de por sí para que sea fuerte, sino que de paso también jugar contra este nuevo tier 0 que es Stardust, que obviamente que si me das a elegir entre Therion y Stardust, creo que con Stardust se puede lidiar un poco mejor, pero de todas formas no deja ser ahora el nuevo mazo molesto del formato. Es por eso que al final vamos a tener que jugar estas cartas, tanto obviamente la Bella Fantasma me parece una buena opción para poder negar efectos, si es que tienen una copia más, 2 o 3 le vendría muy bien, el Cuervo que nunca debe fallarnos y nunca debe faltar en este tipo de mazos. El Droll, a pesar de la banlist, pues termina siendo todavía una muy buena opción, teniendo en cuenta de que este deck no tiene ninguna otra carta limitada a 3. Si ustedes tienen más copias la pueden jugar mucho más. Effect Veiler para negar efectos, aunque antes la llegaba a jugar a 2, pues ahora últimamente no la he llegado a usar tanto para negar efectos, más ahora de que estamos priorizando más que podamos negar algunos efectos que te permitan añadir cartas, invocar del cementerio, pues la Bella Fantasma termina cumpliendo mucho mejor ese rol que Veiler, pero Veiler sigue siendo molesta a la hora de negar efectos de monstruos en el campo. El Dark Ruler Humor también me parece una muy buena opción. Si no arrancas con ninguna de tus staples, pues esta carta me parece muy buena para negar los monstruos que tengas sin necesidad de hacer target. Tu rival no puede activar ningún efecto de monstruo. Claro, tenemos que estar atentos a las contras, ya sea magia o trampas, e intentar baitear esas cartas para poder resolver esta carta con suma facilidad. Y obviamente Droplet, que puede ser mucho mejor también en algunos casos para evitar que tu rival no pueda reactivar cartas dependiendo de las cartas que tú mandes, pero teniendo en cuenta de que esta carta de acá ahora se puede conseguir con las nuevas chips que han salido, porque al fin se ha actualizado la tiendita, pues esta carta creo que puede llegar a tener más uso que la propia Droplet, que todavía se tendría que conseguir en caja o con algún ticket que tú tengas. También, como no lo están viendo y seguramente se los mencionaré más adelante en el combo, Skullmeister también me parece una buena opción para negar efectos del cementerio, y que esa carta no la buscaríamos justamente con el resonador del alma, pero al igual que con el Veiler, a veces es muy difícil intentar activar su efecto, y es por eso que lo puedes jugar en una copia, como no lo puedes jugar, no es que afecte tanto el mazo. Algo que también es muy importante a mencionar, y también una de las debilidades del mazo cuando arrancamos de primero o de segundo, es que, como si bien se estarán dando cuenta, casi todos los monstruos que tenemos en el mazo son tuners, y prácticamente la forma en la que nosotros hacemos sincronía es con el dragón archidemonio cicatrizado que nosotros jugamos gracias a la habilidad. Si por A o por B nos terminan liando con ese monstruo antes de hacer nuestras jugadas, pues prácticamente no podríamos hacer nada. Es así que nos vemos en la, quizás no necesidad, pero como una oportunidad de hacer un follow-up en caso de que tu rival empiece a activarte cartas para destruirte tus tuners o para deshacerte del sincro que nos da la habilidad. Pues Archidemonio de los Huesos también me parece una opción, aunque sea una copia. Esta carta, si no me equivoco, la puedes buscar tanto con Resonador del Alma como con Gaia Génesis, que nos puede permitir, ya sea por la forma que tiene para invocarse, para descartar cartas, que acá también nos puede venir bien tener Resonador Visión en el cementerio gracias al efecto de esta carta, invocarlo, aumentarle o reducir el nivel como sea necesario, y es aquí donde entra el dragón elevador rojo de siempre, que ya lo conocemos absolutamente todo, así que nos puede dar paso a quizás no hacer las mejores jugadas, pero aunque sea seguir vivo en el duelo. En cuanto al extra deck, es bueno lo que más o menos tenemos, especialmente por cómo estamos jugando el mazo. Si bien tenemos un dragón cicatrizado que nos puede dar la habilidad, creo que jugar una opción más, al igual que el dragón archidemonio original, pues no vendría nada mal. Y si bien todas las versiones no lo están jugando, como bien se los comenté al inicio, Auxilia me parece una muy buena opción, cuando no necesariamente por invocar al dragón carmesí significa que sí o sí vas a tener que invocar a Supernova No-Go, que obviamente tiene un efecto muy bueno de poder desterrarse y desterrarle todas las cartas del adversario sin necesidad de hacer target, pero de todas formas tener esta carta, recordarle el efecto del archidemonio cicatrizado para cuando esta carta se va al cementerio como material de sincronía, invocando a un dragón sincro oscuridad, que es justamente Auxilia. No solo invocamos al archidemonio, sino que le destruimos las cartas que tenga el adversario, sus monstruos en posición de ataque. Los demás serían monstruos también para rellenar, como es el ardiente dragón archidemonio de la bajeza y demás. Esa sería quizás la única carta aparte del elevador rojo que están ahí, por simplemente opciones para poder hacer más jugadas. Dicho esto y explicando cómo va el mazo, pues ahora sí pasemos con el mejor combo que te puede dar este mazo. La carta clave para iniciar el combo es Resonador del Alma, pero en el caso de no iniciar con ella en la mano, tienes otras dos cartas que te ayudan a buscarla, como lo pueden ser el llamado al resonador y la otra opción, y esa sería en el peor de los casos, tendría a ser Gaia Génesis.
Invocamos al resonador del alma y activamos su efecto para añadirnos a la mano al familiar rojo. En caso de que tengas mucha suerte y ya lo tenías en tu mano inicial, puedes añadirte Schoolmeister para tener una negación más en el turno de tu oponente. Activas la habilidad y mandas al familiar rojo desde la mano y al resonador del alma del campo al cementerio para invocar un dragón rojo archidemonizado. Pero al haber mandado al familiar podemos jugar 2 resonadores de nuestro deck al campo, siendo Carmesí y Visión quienes toquen el campo. Y utilizando la visión hacemos invocación por sí para invocar otro cicatrizado en el campo. Aquí importante es no activar el efecto cicatrizado en el cementerio, eso ya lo haremos de vuelta más adelante, pero sí puedes activar el efecto de visión para buscar una magia o trampa. Ya que el cicatrizado es un dragón de sincronía de oscuridad y nuestro único tuner es el Carmesí, podemos activar su efecto para invocar otros 2 resonadores desde el deck, siendo ahora tanto rojo como el resonador sincron. Aprovechando el efecto del rojo a ser invocado de modo especial, podemos seleccionar el cicatrizado para ganar 3000 puntos de vida adicionales. Utilizamos al sincron y el cicatrizado para invocar por sincronía al dragón archidemonio del abismo. Ahora sí activamos el efecto del cicatrizado en el cementerio para invocar al dragón rojo archidemonio del deck extra y hacemos un chain link con el sincron para volver a tener la visión a la mano. Con el archidemonio en el campo, resonador rojo y carmesí en el campo, hacemos el sincro a nivel 12 para poder invocar al Nova Dragon. Ya que lo controlamos, jugamos la segunda parte de la habilidad para añadirnos a la mano al Shining Star y jugar una cadena demoníaca desde fuera del deck. Esto vendría a ser todo lo que haremos en nuestro turno, pero en la main phase del adversario podemos activar el efecto de Shining en la mano para revivir al cicatrizado en el cementerio e invocar esta carta de modo especial desde la mano. De ahí podemos hacer inmediatamente una invocación por sincronía. Quien llegaría a tocar el campo es el dragón carmesí. De ahí que activa su efecto para poder añadirnos una magia que menciona dragón carmesí, si es que la juegan claro, y lo pueden encadenar con su segundo efecto seleccionando al Nova para invocar un monstruo del mismo nivel, siendo estas las únicas 2 opciones, tanto Supernova como Auxila. Y bueno, la primera partida, y debo decir que estas 4 primeras partidas que van a ver las he sacado justo antes de que acabara la temporada. Y primero nos enfrentamos contra héroes. Se me hacía muy nostálgico ver la habilidad de contacto dragónico. Ya parece que fue ayer cuando estos eran los que dominaban el meta. Como vemos, la mano es realmente buena, no solo porque para que vean la suerte que he tenido que tener familiar rojo, pero de paso también tenemos llamar resonador para justamente añadirnos la carta que nos falta, que es resonador del alma. Aunque claro, teniendo en cuenta que hoy en día pues el troll está en todas partes, así que siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Arrancamos nosotros y ya se saben el combo, llamada resonador, vamos a irnos resonador del alma y esto prácticamente ya se lo saben. Acá nosotros nos buscamos al archidemonio porque sí, pero ya tenemos todas las cartas en la mano y en el campo para hacer la jugada, invocando cicatrizado, invocando carmesí, visión. Recuerden como siempre que no les pasa, porque seguramente en algún momento les puede pasar y se acordarán de mí cuando ya vayan a hacer el sincro y se den cuenta de que tenía que activar el efecto de resonador, bueno, del familiar rojo antes, así que tengan mucho cuidado con eso. Hacemos 5, cicatrizado, visión, buscamos carmesí, acá bueno, Gaia Génesis, acá carmesí activa efecto, resonador, el Synchron también, acá invocamos Bane, o bueno, el abismo, perdón. Acá seguimos recobrando cartas, invocamos al Nova, que es la segunda parte de la habilidad. Vamos a buscarnos el Estrella Brillante para hacer Synchron en el turno del adversario, seteamos carta, buscamos con Gaia Carmesí al Golem Demoníaco y terminamos turno para que vean que al final el campo suele ser prácticamente el mismo a como seguramente ya recordamos cómo eran resonadores, pero que ahora tenemos la posibilidad de hacer el turno del adversario un Synchro más, ya sea tanto el Nova Dragon como al propio Auxila, y de paso también tenemos para interrumpir con la Bella Fantasma, que también me parece una muy buena carta a utilizar en este mazo. Contacto dragónico, sabemos a qué es lo que juega, sabemos que al final se termina añadiendo una Super Poli, que siendo honestos, y creo que lo importante aquí sería cuando, por si es que te da por jugar esta carta, siempre trata de deshacerte más allá de que el propio Nova Dragon te sea interesante, pues creo que si se hubiera llevado al ardiente, creo que, bueno, al abismo hubiese sido más peligroso por el simple hecho de que te quitas un negador, ¿no? Aquí hace Stratos va a activar su efecto para buscar, nosotros lo vamos a negar con la cadena demoníaca. Ahí ya el deck ya tiene para controlar absolutamente todo. Polimerización va a activar efecto, acá el abismo lo va a negar, lo cual también le hace realmente útil. Y ahora va a seguir jugando, va a querer activar su función milagrosa y nosotros por el efecto que tiene de estar, pues nos podemos negar, o sea que tiene un control realmente increíble. Ahora Dragón Estrella Brillante, vamos a targetear, vamos a invocar, vamos a hacer nuestra jugada, vamos a invocar al Centuro Auxilia para poder destruirle sus monstruos en el campo. De paso que invocamos un nuevo Dragón Rojo Archidemonio. Invocamos, destruimos sus monstruos. Gaia Génesis va a revivir porque hemos destruido un monstruo por efecto de carta de batalla y al final rival no tenía más que hacer y se terminó rindiendo. Acá se viene lo lindo, gente, porque nos enfrentamos al nuevo deck, este nuevo deck meta de los Starlas, que en realidad realmente incluso cuando te dejan el campo Necrovay o no, pues es realmente difícil pasar, y más aún cuando arrancamos a segundos. Tenemos una carta para hacerle negarle una búsqueda o negarle todo lo que haga la Bella Fantasma, ¿no? Porque acá tiene todo lo que puede negar.
pero aún así no deja de la propia habilidad darle absolutamente todo, y aparte que le permite justamente esa trampa que vieron ahí, pues activarle la mano, y bueno, de paso dañarse también el dragón de brillante para poder hacer sincro, y aparte también sería fugaz, o sea, le dan dos cartas, una que puede activar desde la mano y otra para poder destruir cartas, es increíble. El dragón de polvo de estrellas, esta carta no la he visto desde que hice este video del... Justo creo que era la última versión que hice de resonadores, pero con modo de asalto, lo cual también realmente nostálgico. Acá lo voy a hacer sincro, ahora saca el dragón carmesí, voy a saltarme las animaciones para no hacer esto más largo. Acá va a buscar la carta. Creo que aquí especialmente los que hacen el deck de Yusei y de los Stardust, pues te da más opciones de búsqueda, porque simplemente el de los resonadores solo te permitía buscar una carta que justo es de la nueva caja y que no necesariamente se termina buscando. Y claro, de paso de que ellos lo juegan en torno con Centurion, y bueno, ya ellos pueden jugando con todo. Acá lo devuelve al deck, activa su defecto y invoca al Quasar. Activa levanta Centurión, y aquí sigue haciendo, ¿no? Descarta, invoca, bueno, Centurion Lightyear, o como sea que se llame. Y la primera que debo decirles que tengo planeado subir este video luego, porque aunque no lo crean, justo esa carta ya tengo 3 copias. He tenido, si piensan que con resonadores he tenido suerte, pues con Centurión mucho más. Acá tenemos que jugar muy en torno a lo que haga ese Quasar y lo que tengan esas 2 cartas boca abajo. Acá activamos Fiendish Chain para negarle, o que bueno, nos fuerce sí o sí la negación con su Quasar, así que ya con eso hemos logrado algo importante. Ya para llamar resonador vamos a seguirnos por si acaso, porque queríamos ver si nos negaba con cualquiera de las cartas que tenía boca abajo, pero lo único que hice fue que nos active Droll, así que eso sí fue un gran problema. Pero lo importante es que ya teníamos Familia Rojo a la mano, así que nos hemos librado de una situación muy perjudiciosa. Espero esa palabra existe. No podemos activar el efecto, así que queda hacer la jugada que siempre hacemos, pero sin necesidad de simplemente buscar o algo así. Activamos acá carmesí, visión, acá vamos a activar el efecto Familia Rojo, y acá hemos tenido suerte que el rival no nos ha activado nada, porque una de esas cartas era estrella fugaz, si no me equivoco, la trampa de que nos destruye una carta si controla un Stardust, y creo que el Quasar debería contar, creo que si nos hubiera destruido esto ya prácticamente no había nada que hacer, aparte de que nos hemos gastado la normal summon con el resonador del alma. Hacemos sincro otra vez, el archidemonio cicatrizado, va a activar efecto carmesí, como es el único tuner, acá invoca tanto al Synchron como al resonador rojo y aprovechamos su Quasar para ganar 4000 puntos de vida. Abismo, toca campo, y ahora que queda con cicatrizado y Synchron devolviendo visión a la mano para poder invocar al archidemonio y de paso destruir los monstruos que podamos. Ahí le destruimos todo esto, tengo que sacar las animaciones. Destruimos todo acá, aquí el efecto de dragón estrella brillante, pero lo bueno es que la vida fantasma va a negar. Aquí hacemos sincro, entra ahora sí el doble tuning, el Scar Red Nova Dragon. 6000 puntos de ataque, deseos convergentes. Acá no deberían preocuparse o deberían hacerse tanto problema, porque como ven, sí, 21.200 de ataque que no nos está obligando a atacar. Esta carta más activa cuando es su turno para atacar y prácticamente liquidarnos, pero al final esta carta también se va en la end phase y se ve también sus tardas destruidas, así que no habría ningún problema con eso. Acá quiero activar el efecto de Centurión, pero como me dio flojera leer simplemente lo negué. Y aquí nos libramos de que atacamos al Quasar, va a activar su efecto, va a invocar al otro Stardust, creo que le sería fugaz. Se ve destruido su Stardust, bueno, se ha desterrado. Y bueno, Centurion otra vez, que se invoca y el rival no tenía nada más que hacer. Ganamos porque, imagínate, deck 0 rindiéndose contra resonadores. Y sí, gente, no es la misma partida, nos enfrentamos a Stardust otra vez. La verdad que habrá sido un dolor de cabeza y enfrentarse contra este varias veces. Y encima jugando este nuevo evento ya me los enfrenté unas TFC y no me lo pasé nada bien. Pero bueno, en este caso arrancamos con una mano realmente pobre. Bueno, más allá de que tenemos que Gaia Genesis nos puede buscar el resonador del alma, pero ese sería el peor escenario posible porque queremos siempre buscar Gaia Genesis y otras cartas. Y aparte de que el golem también lo arrancamos en la mano, así que no podemos hacer nada. Acá prácticamente es lo mismo que hemos visto del duelo anterior, así que permítanme adelantarlo porque bueno, lo importante es cómo con esta mano que tengo le termino ganando la partida. Aparte que acá sí termina invocando al dragón de la edad antigua. Acá creo que lo único que tienen que hacer es que los monstruos que invoquen por utilizando esta habilidad no pueden activar sus efectos para evitar buscarse en Necrovalle. Aunque claro, si hacen eso al final no cambia el hecho de que de todas formas el campo que te termina dejando es realmente molesto. Así que simplemente sería no es cortar el problema de raíz, pero creo que este deck juegue Necrovalle también lo hace muy difícil. Acá invoca al dragón de la roja rojiza, como sea que sea, me termina turno. Nos dejó Necrovalle, pero lo que nos termina salvando es el Dark Ruler No More para negarle prácticamente todos sus monstruos en el campo. Y aparte que él no nos puede responder justamente con esos efectos de monstruos. Encima robamos otro, por si nos niega uno, pues ahí estaba, ¿no? Gaia Carmesí,
Vamos a activar el efecto, vamos a irnos Resonador del Alma y aquí comienza la fiesta si es que nos lo permite, claro. Resonador del Alma, vamos a irnos otra vez a la familia rojo, vamos a activar el efecto de Estrella Roja Invencible y bueno, también tomarme el tiempo de comentarles, ¿no? Porque esta jugada ya te la saben y apréndansela bien de memoria acá, deseos convergentes, el rival digamos que se emocionó un poquito en querer jugar su mozo con 18.000 de ataque, acá nos va a destruir y que por alguna razón que desconozco no quiso destruir el archidemonio, aunque eso sí debo decir que teníamos alma en el cementerio, así que si por AOV nos destruía también, y si son atentos, y menos mal que me di cuenta esto ahorita, no podíamos activarlo porque había Necrovaya, así que lo ideal o lo que era lógico era simplemente destruir el dragón rojo archidemonio y ya estaba, el cicatrizado no iba a poder gatear su efecto, pero nada más. Acá aprovechamos, teníamos que hacer el nivel 10, acá vamos a buscar más cartas, vamos a activar el efecto, vamos a destruirle todos los monstruos en posición boca arriba, bueno, en ataque boca arriba que tenga. El único que era Stardust, Estrella Invencible, vamos a añadirnos al dragón de Estrella Brillante, cadena demoníaca. Recordemos, todos sus monstruos están negados, seguridad escarlata, acá activar su efecto y bien dicho. Los monstruos están negados, así que nos ha regalado limpiar ese monstruo. Atacamos con uno, no se van a ir destruidos por el efecto de Dark Ruler No More, pero recordemos que el dragón rojo archidemonio cuando toca un monstruo en posición de defensa, pues puede destruir todos los monstruos en posición de defensa que estén controlando a tu adversario. De acá no lo quiere negar, pero Dark Ruler No More ya nos hizo el aguante con la protección. Gaia Carmesí, como hemos destruido a un monstruo por efecto de carta, podemos revivir a un archidemonio y de paso vemos que invoca al dragón de Estrella Fugaz. Acá vamos a activar, va a desterrarse para negar el ataque. Recordemos que prácticamente no iba a recibir daño, pero de todas formas tenemos gran presencia en campo. Aquí activan sus marcas listo duelo para seguir buscándose cartas. Acá el rival podría hacerse vuelta el combo, pero lo bueno, si se puede decir entre comillas, que este deck, el de los Stardust, te suele dejar muy buen campo en turno 1, en turno 2, pero cuando le destruyes todo su campo, pues prácticamente de ahí le va a costar un montón tener recovery y ya sin nada más que pueda hacer el rival también se terminó rindiendo. Y yo sé que todos habrán estado atentos a la imagen que estuvo apareciendo a la izquierda en una parte del video, y es que obviamente le tuvimos que hacer actualización a este mazo justo entrando alrededor de este torneo del World Championship Qualifiers, especialmente contra Stardust. Así que de todas formas vemos de que le hemos añadido más draws, le hemos añadido más cuervos y como no, al menos en este primer duelo que hice, que vale la pena verlo, pues al final tener estas cartas, y especialmente contando que estamos jugando un mazo de casi 30 cartas, pues es un milagro tener tanto Droll como Cuervo en el mismo. Aparte que tenemos también Resonador del Alma, así que ya tenemos forma de iniciar el combo. Acá ya se sabe el combo, Resonador del Alma, Fantasma rojo, acá vamos a activar la habilidad y de paso lo voy a adelantar porque ya ustedes el combo ya se lo saben, pero por si les entretiene un poquito mi voz mientras ven todo el combo de paso, así que de paso, bueno, vemos ahí cómo se resuelve todo. Más bien aquí hemos ganado puntos de vida, aquí ya estamos terminando con el mazo, pero de todas formas vamos a hacer un corte. Listo, ahora sí, como vemos al final hemos terminado quizás con la mejor mano posible, no solo porque obviamente está el carmesí o está la cadena y está el golem demoníaco, que tanto por la habilidad y por la forma, por la propia Gaia Génesis tenemos el golem, sino que de paso de también tener un negador y monstruos que no pueden ser destruidos por efecto de cartas, tenemos Corvidrol, que también es una forma de hacer disrupción al rival realmente fuerte. Y curiosamente nos viene bien eso porque nos enfrentamos a Therion, que si hubiese sido el mes pasado ya le estaría pasando muy mal, pero con todas las limitaciones que ahora tiene, pues realmente increíble, ¿no? Acá vamos a utilizar Digicrow para evitar, no le vamos a desterrar justo que seleccionó, sino vamos a destruir otro, porque nos puede destruir las magias y trampas. Acá no nos tenemos que preocupar tanto. Acá ves que a veces a la gente da igual en qué rango estén en competitivo o en este evento, no les da por leer, y bueno, al final nos salvamos de que nuestro no va a ser destruido por efecto de cartas. Acá nos somos forzados, bueno, en la oportunidad de hacer sincro al dragón carmesí, y de ahí que queda simplemente activar los efectos, estrella brillante. No, como nosotros no jugamos la carta de Mágica SR que ha salido justo en esta nueva caja, pues no podemos hacer esa búsqueda quizás para baitear un poquito los efectos, pero estamos pendientes de a ver qué efecto puede el adversario activar para luego volver a invocar al Supernova rojo y poder desterrar las cartas y demás. Pero es realmente difícil, la verdad, a veces jugar mucho en torno a eso. Acá no podemos destruir nada. Therion Coliseo lo vamos a negar, que si a lo mejor no lo hubiera negado, fácil dejábamos que buscaba una carta y luego Control ya no nos podía buscar nada más. Acá negábamos Batalla de Suprema Therion, de esto es lo que de por sí ya conocemos lo del mazo desde el mes pasado. Acá cara Therion acaba a robar 2 cartas y de paso sanear el sistema Arqueomotor para seguir haciendo más jugadas. Recordemos los niveles que tienen estos monstruos. Aquí Dragón Carmesí, acá el Regulus nos lo va a querer negar, pero Cadena Demoníaca y nosotros lo negamos a él, así que
podemos hacer jugadas. Vamos a seleccionar a nuestro carmesí y vamos a invocar al Supernova Droll para simplemente evitar que robe. Y oh sorpresa, tendría que haber dejado que reactivar el Droll con el Therion Coliseo y tuvo la suerte de robar Lava Golem. Que si es el fin del mundo, la verdad que no, porque ya con todas las interrupciones que le hemos llegado a hacer, pues ahora le va a costar un poquito más, aunque claro, me duele mucho no haber usado el efecto del Supernova. Therion irregular, acá va a estar activando, se va a descartar para destruirnos todos. Tenemos Golem demoníaco, pero creo que lo activé muy tarde porque tuve que haberlo hecho antes de que active su efecto. De todas formas, el Sonor del Alma va a protegernos de destrucción. Acá va a seguir buscando cartas, invocándolas, pero entre más pasa el tiempo, el rival está haciendo malabares con su Therion para ver qué nos puede hacer. Acá hace su exit de rango 8 y solamente le terminó quedando invocar al Señor Supremo Dragón Solar Hierático, que sí puede ser una carta que nos pueda limpiar el campo, pero que al final a la larga Gaia Carmesí activa su efecto y revolvimos a uno, y encima nos termina destruyendo quizás al monstruo que tuvo que haber destruido al dragón rojo archidemonio cicatrizado, porque ya era quizás la mejor opción, la verdad. Therion Coliseo iba a revivir, pero está negado, así que nos hemos librado de alguna negación por parte del Regulus. Aquí, seguridad escarlata, le destruimos todas sus magias trampas, ya que tenemos un dragón rojo archidemonio en el campo, hay que aprovecharlo, ¿no? Hacemos sincronía a otro dragón ardiente, y ¿qué sucede? Otra vez invocamos visión, vamos a seguir buscando más cartas, vamos a invocar otro archidemonio, y de paso vamos a destruirle de gratis a su monstruo Exit, Gaia Carmesí, invocamos otro, tenemos el campo completamente libre para ganarle la partida a un Therion de la manera más fácil que yo me acuerdo de haberme enfrentado a este deck en meses. Y bueno gente, esto ha sido todo por el video de hoy, espero realmente que les haya gustado el video. Voy a seguir probando este deck incluso con esta nueva versión que tuve que hacer durante el video para ver cómo me va en esta World Championship Qualifiers, que obviamente espero que no sea tan problemático. Soy consciente de que Stardust va a estar casi de cada 10 duelos que yo tenga, a lo mejor 20 son con Stardust, y sé que especialmente el deck de los resonadores podría ser un matchup un poco complicado, pero creo que para seguir buscando partidas que les pueda compartir en los transcurso de días, pues yo creo que va a valer la pena. Eso espero. Como siempre les agradezco a todos su apoyo a este canal y bueno, nos vemos a la próxima. Adiós.